tengo algunos recuerdos de cómo se fue haciendo evidente, digamos. Debe haber empezado cuando yo era muy pibe, porque escuchaba mucha radio yo y la cabeza me volaba con eso. Mucho radio. Los radioteatros, los programas para chicos, en fin. El radiocine de los sábados a la noche, había un programa de radio que se llamaba Radiocine Lux, que pasaban la versión radial de la película más importante que se estrenaba el jueves, 2 días antes. De modo que supongo que ahí me habrá venido esta cosa de fantasía. Alguna vez fabriqué un teatro de títeres con sus teatritos, sus muñecos. Y después a los 11 años llegó a mi escuela primaria una invitación para ir a ver un programa de radio de un grupo de chicos que hacía teatro y radio para chicos. Ahí fui, me anoté en ese teatro que se llamaba Teatro Infantil Juancho, y estuve casi un año andando por el Gran Buenos Aires, por Capital, haciendo personajes, de los cuales tengo recuerdos muy borrosos, pero en fin, recuerdo haber hecho a General San Martín, por ejemplo, en obras cortas, y estuve casi un año, y después abandoné, y esto volvió a reaparecer, la necesidad de ver cómo encaminaba esto. Cuando estaba terminando el secundario, por suerte un compañero de mi curso del Colegio Nacional número 8, Julio Argentino Roca, me dijo: mira, yo estoy aprendiendo trompeta en lo que es el Conservatorio de Música y Arte Escénico, ahí me parece que enseñan a ser actor. Ahí fui, averigué cómo eran las cosas, rendí mi examen de ingreso en fines de febrero del año siguiente y entré al conservatorio. Leí que tuvo grandes maestros como Mariano Zagallo. Grandes maestros como Néstor Nocera, Osvaldo Bonet, Fernando Labat, Camilo da Pasano. Tuve en las materias, digamos, de lenguas, de historia, tuve 4 catedráticos de la lengua. Lo tuve a Raúl Castañino, a Ángel Batisteza, a Juan Carlos Guiano y a Alfredo de la Guardia, nada menos. En fin, a Saulo Benavente y a Luis Diego Pedreira en escenografía, escenotecnia. Tuve un cuerpo de profesores extraordinarios. Eso lo sentí bastante temprano, digamos. Sí, no sentirme un actor profesional, pero sentí que mi vida tomaba un rumbo. Eso sí, lo sentí siendo muy joven, incluso antes de entrar al conservatorio. En mi barrio, que es el barrio que está cerca de la calle de River, apareció un muchacho que era miembro de un teatro independiente muy importante, que fue el Fray Mocho, para formar, en fin, un grupo de teatro de muchachos, que éramos todos varones. Fue un año antes de entrar al conservatorio. Esa noche, cuando salí de la casa de un amigo que era y es Ulises Dumont, sentí que mi vida debía tomar un rumbo. Eso sí, lo recuerdo con bastante nitidez. Hicimos una obra con ese grupo, cuyo autor no recuerdo, pero su título era Futuros Imperfectos, pero en fin, una cosa muy de aficionado. Después, mientras era estudiante del conservatorio, me duró poco, pero hice una obra de Noel Coward que se llama Vidas Privadas. Digo que duró poco porque Cuñil Cabanellas, que era el director del conservatorio, se enteró y dijo que o la temporada o el conservatorio. Estaba prohibido en ese momento, mientras uno era alumno, hacer teatro. Sabia decisión, porque uno ahí empieza a tomar algunos vicios de los cuales no se va a desprender el resto de su vida. Entonces, pero digo, esa fue una cosa importante en mi vida. Bueno, después, poco después de salir del conservatorio, hice papeles pequeños, hice Pirandello, hice un Enrique IV, pero lo más importante en todo caso de eso fue trabajar con Pedro López Lagar en una gran obra de Arthur Miller que se llama Panoramas del Puente, que él la hizo como nadie en el mundo lo pudo hacer, y ahí tiene un papel de cierta responsabilidad. De Discépolo hice cosas ya 2 años después, porque estuve 2 años en la Comedia Nacional, yo, en el elenco estable, con lo cual me tocaban papeles, algunos importantes y otros menos importantes, pero lo cierto es que para mí fue una experiencia extraordinaria, porque en 2 años hice 9 títulos, entonces eso fue una gran experiencia para mí. Ahí sentí que era un actor profesional. Yo
ya era un actor profesional, ya tenía unas cuantas películas hechas, en fin, ya estaba muy encaminado en el teatro, ya había hecho ya varios papeles protagónicos, de modo, incluso había trabajado yo con la empresa, con Aries Cinematográfica, de modo que nos llamaron como se llama normalmente los actores para este proyecto, que yo sabía que era importante, incluso acaba de leer el libro de Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y se encaminó como una película normal, digamos, de una producción más importante que las Corrientes, y se hizo de la manera más seria que se pudo hacer. Fue una gran película porque tenía un gran guión, creo que tenía un buen elenco, cosa que Héctor Olivera nunca negó, con todos los méritos que tuvo él como director. Y ocurrió lo que ocurrió, tuvo muchas dificultades para su estreno, la película, su oportunidad duró muy poco, fue levantada, porque entonces en el país mandaban políticamente la AAA, en un enfrentamiento brutal, en unos años tremendos para la República, y creo que duró, no sé, 8 semanas en cartel, después fue levantada por amenazas, por la misma razón por la que yo me tuve que exiliar entonces. Enorme repercusión, pero de todos modos no fue tan grande como la que tuvo en 1984, cuando se reestrenó, y fue el reestreno más exitoso de la historia del cine argentino, cuando ya estábamos en democracia, cuando no había censura, y fue una cosa espectacular. Os fusilarán a todos, ni uno solo quedará con vida. Compañeros, no confiéis en Zabala. No os rindáis. Sois obreros, sois trabajadores. Compañeros, a seguir con la huelga. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. En marcha. ¡A ser muertos como bestias! Debemos hacer ya las trincheras. Volvemos al campamento. Y lo digo bien claro para que no queden dudas. La única forma de ganar es con las armas. ¡Compañeros! Les presento la moción de entregarnos sin condiciones. No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Ya me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. El exilio viví muy mal. Razón por la cual mi exilio duró 10 meses. Y a los 10 meses volví. Cuando nada indicaba que era prudente volver. Volví y me quedé acá. Pero en eso hay una gran desinformación. La gente cuando se entronizó la democracia en este país, los taxistas me decían, me alegro que esté de vuelta. Yo no había estado fuera, estuve adentro. Estuve en el exilio interno. Pero la verdad es que yo volví en el 75. Y aquí me quedé, siendo dirigente gremial. Años muy complicados. Muy complicados, muy complicados. Pero el teatro argentino tuvo una gesta importante durante todos esos años, no fue eso solo, eso es lo que más se recuerda, pero la verdad que en los años 70, por ejemplo, el teatro era
estaba en ebullición, había una cartelera extraordinariamente numerosa, importante, se hicieron autores importantes, el teatro digamos, era el reducto menos castigado por la censura, de modo que tenía un público mucho más numeroso que ahora, 30 años después, iba mucho más gente antes del teatro. ¿Qué pasaba? La gente podía ver en el teatro cosas que no podía ver ni oír, ni en la televisión, ni en el cine, ni en los diarios, ni en los libros, por una censura mucho más dura con todos esos medios que eran masivos. De modo que el teatro argentino fue una trinchera, digamos, de resistencia, incluso antes del teatro abierto. Esto tomó una gran trascendencia en el año 81, por las características que tuvo, porque el Estado Nacional atentó contra un teatro, lo incendió con el propósito de cegarlo y de enmudecerlo, no lo logró, y eso fue, digamos, una explosión extraordinaria. Y además el origen del teatro abierto no es solamente una cosa contestataria contra el régimen militar, fue una demostración de los autores. Esto no te lo habrá contado nadie nunca, te lo voy a contar yo. En rigor de verdad, el director de entonces, el San Martín, que es actualmente el mismo director, Kive Staif, cuando presentó la programación del año 81, con muchísimos títulos, en una conferencia de prensa, no figuraba en ese repertorio ningún autor nacional, ningún estreno nacional. Y le preguntaron, ¿pero por qué no tienen autores nacionales? Y él dijo, ¿y qué quiere? ¿Que los invente si no hay? Eso fue el motivo por el cual los autores se reunieron, escribieron de 21 obras, en realidad fueron 20, para demostrar que efectivamente había un teatro nacional. Ese fue el origen real del teatro abierto, a los cuales, por supuesto, acompañamos los actores con el mismo entusiasmo de siempre. Bueno, se agregaron productores, escenógrafos, etc. Y fue lo que fue. No, a mí me la trajo cosa la obra. Eran unas cositas, unos papelitos chiquitos. Duraba 30 minutos, creo que en el libro creo que lleva 7 páginas y algo, pero es una obra extraordinaria. Estaba Pepe Soriano, ¿no? Estaba Pepe, sí, también. Yo tuve la sensación, el día que hicimos el ensayo general, en el Teatro del Picadero todavía, de que estaba estrenando un clásico del teatro argentino, en ese momento. Y así fue. Debo ser, en este momento, el actor que más autores argentinos estrenó, que está en actividad en este país. Yo en 1971 decidí hacer autores nacionales. Desde entonces hasta ahora, con 2 solas excepciones, yo estrené autores argentinos. De modo que, en fin, yo estrené La Nona, Madre Lanús, estrené Segundo Tiempo, estrené Chúmbale, estrené Convivencia, en fin, es muy larga la lista en 35 años de trabajo. De modo que me hace sentir muy bien. Y además yo estoy muy orgulloso de haber hecho lo que hice. Yo no la he visto muchas veces, la película, pero me parece que no están todos, porque una cosa es el grotesco y otra cosa es la crispación y el grito. Me parece que hay matices. Creo que yo hago un personaje que es grotesco, pero no está crispado, me parece. Pero bueno, lo que pasa es que era muy impresionante ver eso cuando estábamos filmando y nadie sabía qué iba a pasar cuando se pegaran todos los pedacitos de película. Y lo cierto es que nadie imaginó nunca que iba a ser lo que fue. Digo, yo tengo recuerdos de otras películas que no tuvieron el mismo suceso y de personajes, películas muy preciosas, pero bueno, esto es así. Yo creo que Esperando la carroza es al cine lo que Cambalache al tango. Se han constituido en un tango o una película de culto porque nos refleja de la peor manera que nos pueden reflejar. Y eso es lo que a eso nos aferramos. ¿Viste? No hay nadie que no diga cuando termina Cambalache y dice es el himno nacional, y si lo hemos asumido como tal y seguimos lamentablemente en eso. Como sociedad seguimos diciendo, sí, total, es lo mismo, un burro con un gran profesor, dale que va. Y el espectáculo que nos ofrece Esperando la carroza es verdaderamente un acto de sinvergüenzas, de repugnantes, asquerosos y corruptos todos, en los cuales nosotros nos reconocemos con alegría e incluso con cierto orgullo. No queremos a los familiares, no sabemos cómo se llama nuestra mamá, nada de eso. Esto es fantástico, ¿no es fantástico?
Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saber qué miseria. Pero es una miseria digna. Y ahora va a empezar a largar una tras otra indirecta para que vayas a comprar un pollo al espiedo. No seas mal pensada. Ah, como si no conociera a tu familia. ¿Mi familia? ¿Querés que hablemos un poquito de la tuya? Mi familia no habla de tus actividades. Mi familia sabe que de eso no hay que hablar. Pero te querés callar. ¡Ay, cuidado! Tenemos que comprar algo. ¿Pero dónde? Habrá que ir al centro, porque por aquí, por el barrio, está todo muerto. Comamos todo como está. A nosotros nos encanta la carne chamuscada y los ravioles duros. ¿Pero vos estás loca? Tenemos que hacer algo. Ay, Antonio, ¿no llevarías a Sergio hasta el centro? Pero querida, no te pongas en gastos. ¡No me ponga más nervioso de lo que estoy, carajo! Una gira larga. Una ¿Cómo gira la lleva? La llevo bastante bien. Me veo más o menos bien, todavía estoy sano. Ajá. Pero fue un sueño mío de hace muchos años y la verdad que lo concretamos, lo disfrutamos mucho, la pasamos bien, tuvimos muy buen éxito en algunos lados, en otros no tanto, pero no es fácil, se dice fácil, pero hacer una gira por 138, 139 ciudades, representando más o menos haciendo 180 representaciones durante esa gira, no es fácil. Y lo cierto es que la estamos terminando, la semana que viene terminamos, y ya estamos echando de menos todo el tiempo que estuvimos juntos en ese micro, los calores, los fríos, todo lo que pasó desde Ushuaia hasta Jujuy. La gente va con ilusión al teatro, de la misma manera que nosotros vamos a ofrecerle el espectáculo y nuestro trabajo con ilusión, de que pasen un momento lindo, agradable, divertido, y si se pueden emocionar mejor, qué es lo que pasa, y si pueden llamarse a la reflexión, conversar algo de lo que le dio la obra durante 1 hora y media, tanto mejor, que es lo que también pasa. Y el público se manifiesta con mucho afecto hacia nosotros, pero lo más importante es que le pasa durante el espectáculo. Y lo que pasa es que se conmueve mucho, se divierte mucho. Y yo me adelanto, si querés hacer esa pregunta, no hay diferencia, yo no noto diferencia entre el público del interior y el público que va a Buenos Aires al teatro, muchos de los cuales, parte de ese público está formado por gente del interior o gente del exterior, de modo que el público, digamos, hay algunos que son más expresivos que otros, pero no pasa de ahí. Y la percepción es la misma, sobre todo con un teatro como este que hacemos nosotros, un teatro popular, entrañable.